Buenas tardes, querido público. En la siguiente actividad vamos a ver cómo podemos utilizar la aplicación de PowerPoint para desarrollar una actividad de gamificación. Esa actividad nos la proporciona el profe Frank. Él nos deja el formato y nosotros solamente tenemos que crear dicha actividad. Entonces, me voy a dirigir a YouTube. Voy a abrir una nueva ventana y procedo a abrir YouTube. Ya estoy en YouTube, entonces ¿qué procedo? A buscar el canal del profe Víctor. Profe Víctor, Juego del Calamar. Entonces ahí vemos que nos presenta el Juego del Calamar. Vemos que si le damos clic, el profe Víctor nos da las instrucciones de cómo debemos usar esa aplicación. Estás en el canal correcto. Hola, ¿qué tal? Soy el profe Víctor. Entonces, ahí vimos una breve introducción de lo que te dice el profe Víctor. Si quieres aprender cómo utilizarla, ahí mismo ve primero las instrucciones completas. Ya yo sé cómo utilizar mi aplicación, yo solamente voy aquí, a esta parte donde dice más. Aquí en Drive, le doy a exportar y voy a descargar mi aplicación que viene preelaborada. Yo tengo que adaptarla a mi clase, tengo que ver lo que yo quiero, las preguntas que voy a colocar. Ya esa adaptación se la hago yo. Ahí está descargando, vamos a esperar. Vemos que ahí descargó la aplicación, el Juego del Calamar. Ahí vemos la muestra. Procedemos a abrir para mostrarle cómo funciona. Ese es sin editar. Ahí yo no le he trabajado ni le he agregado las preguntas que yo le voy a colocar. Ese formato original es bueno que usted lo tenga y ya el que usted va a adaptar, usted le saca una copia. Ahí vemos que procedió ya nuestra aplicación, procedió a abrir. Le damos habilitar edición. Ahí está cargando. Ya nuestra aplicación cargó. Esa es la muestra de cómo viene. Ahí vemos que tiene el inicio en la plantilla 2. Tiene el inicio del juego. La plantilla 3 tiene las opciones, 20 preguntas. Ahí tiene una opción que hace que este juego de gamificación sea más divertido, entretenido. Los estudiantes interactúan mientras aprenden. Aquí tenemos el puente de cristal, diferentes versiones. Tenemos la ruleta. En cada uno de los números de opciones le puede salir cualquiera de esas. Y ahí tenemos las opciones de preguntas. Aquí vemos que te dice, escribe aquí tu pregunta 1. Ahí yo coloco mi pregunta 1. Y las respuestas. Debo de tener en cuenta que donde está el triángulo dice respuesta correcta, ahí pongo la correcta y luego pongo las incorrectas. Es bueno colocar primero siempre la respuesta correcta. Y si vamos a la plantilla 2, ahí vemos la siguiente pregunta.
Salen los números así porque recuerden que está al azar. Ese juego viene aleatorio. Ahí tú pones la pregunta 11 hasta finalizar con la pregunta número 20. Yo tengo ya mi pregunta preelaborada, preestablecida. Y ahora vamos a ver cómo se ve ese juego antes de migrarlo. Ahí podemos ver el intro del juego del profe Víctor. Le damos clic en iniciar. Elige un número y descubre tu prueba. Si elijo el número 1, ahí va a salir mi pregunta y las respuestas. Esa es una muestra. Ahora vamos a proceder ya. Ya en esta parte, ya yo tengo mi aplicación. Aquí en la primera no toco nada. Solamente ya me fui a la parte donde yo voy a colocar mi pregunta. En este caso, tomé algunas preguntas del cuestionario de la demografía. Ahí tenemos qué es la demografía. El estudio de la demografía, el estudio de la población humana, el estudio de los fenómenos atmosféricos. Tengo en la otra, cuál es el objetivo de la demografía. Yo en mi caso no le coloco los números ahí. La otra, ¿qué es un modelo demográfico? Y ahí yo coloqué cada una de mis 20 preguntas. Con la última, que es para qué países el envejecimiento de la población es un problema. Ahora sí, vamos a la parte más interesante, que es ver cómo va a funcionar nuestro cuestionario, ya después de que yo lo edité y lo adapté a mi asignatura correspondiente. Entonces es una actividad que le encanta a los muchachos y hasta los más rezagados, los que molestan y prestan poca atención, cuando se realizan esa actividad, usted ve un cambio 100% porque a ellos les gusta. La actividad funciona cuando maximizamos ahí en la aplicación de PowerPoint. Aquí le damos a iniciar. Elige un número y descubre tu prueba. Por ejemplo, si yo le doy en este caso, vamos a poner el número 2, ahí me sale el puente de cristal. El juego se llama Puente de Cristal. Tendrás que adivinar cuál de los dos hermanos es. En esa actividad, si se hace por equipo, yo regularmente la hago por equipo, y usted le puede restar un punto o pierde un turno, lo que sea, el equipo, ya eso lo adapta usted a su conveniencia. Por ejemplo, ahí, porque es un juego para la memoria, si a otro le sale, el otro tiene que tener pendiente dónde fue que se rompió ese cristal. Ahí si le damos a intentar de nuevo. Muy bien. Pero es un solo turno que se le da. Es. Elige un número y Ahí descubre tu perdí prueba. y vamos otra vez a la... Ahí en este caso le di al número 3. Me salió ruleta. El estudiante debe de hacer lo que la ruleta le indique. Dice, mi canción favorita es... El estudiante debe cantar un fragmento de su canción favorita. Vamos a salir de ahí. Elige un número y descubre Vamos a ver tu si nos prueba. sale una con una de las preguntas. Este es ya el juego del calamar. El estudiante tiene que ir imitando cada una de esas señas mientras... Vamos a escuchar. Mientras ella, gente, los demás. Es hora de comenzar el juego. Jugaré.
El estudiante debe ir imitando y mientras ya dice muévete luz verde, el estudiante no se puede mover. Ya escuchamos las instrucciones. Cada vez que se le da un número, ya lo hace más y más rápido. Entonces el estudiante debe estar atento, imitar y después parar. Vamos a continuar. Ahora vamos a darle la opción 5. Vemos que tenemos una pregunta. ¿Cuál es el objetivo de la demografía? Dice, comprender los cambios en la población a lo largo del tiempo, estudiar el desarrollo económico de un país, analizar los efectos del cambio climático. Vamos a suponer que es esta. La respuesta. Ahí vemos que me dice que la respuesta es correcta. Entonces ahí ese equipo gana puntos. Así con cada uno de los números, yo lo que hago que al azar en funda he hecho los números de los estudiantes en dos equipos. Si son 20 del 1 al 10 o si son 30 del 1 al 15, así. Si son 22 del 1 al 11 y del 12 al 22. Hago dos equipos con ellos y ahí ellos compiten entre sí. Ese tipo de formación les encanta. Les recomiendo ese canal del Profe Víctor porque te ofrece una serie de plantillas que tú puedes adaptarla, editarla y adaptarla a tu asignatura y al contenido que tú quieres dar. Es una actividad muy buena para cierre de temas, para tú evaluar lo aprendido y ahí mismo te sirve para tú reforzar los conocimientos de los estudiantes. Espero que esa actividad le haya gustado. Muchas gracias. Allá en los créditos a su creador. Muchísimas gracias.